Buenas tardes, tengan todos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a retomar el tema de ayer. El día de ayer estuvimos hablando de otro grupo de medicamentos útiles para el control de infecciones. Después de haber visto el grupo de los betalactámicos, en donde hablamos de penicilinas y de cefalosporinas, ayer empezamos a hablar del grupo de los macrólidos. Y para empezar, tratamos todo lo relacionado con la eritromicina. La eritromicina, les mencionaba a ustedes, es un medicamento muy bueno que les aconsejo tomar en cuenta como medicamento alterno en pacientes muy especiales. ¿En qué consiste en qué consisten pacientes muy especiales? Primero, pacientes intolerantes a la penicilina. Pacientes que se saben inclusive ellos mismos alérgicos a la penicilina. Ya desde ese momento, o a cualquier otro medicamento del grupo de los betalactámicos, desde ese momento te está cerrando la posibilidad de recetarle cualquier medicamento de ese grupo de los betalactámicos, tanto penicilinas como cefalosporinas. Así que olvídate de la amoxicilina, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, para empezar, ayer que empezamos a ver el grupo de los macrólidos, pues la eritromicina es muy, muy recomendable en este tipo de pacientes en quienes no debes recetarles medicamentos del grupo de los betalactámicos, así como también pacientes con problemas de coagulación sanguínea, pacientes también con problemas de riñones, en algunas ocasiones también de hígado, aunque no siempre. Son generalmente pacientes en quienes no debemos utilizar medicamentos del grupo de los betalactámicos. Entonces decíamos, la eritromicina es un medicamento alterno que tiene la misma sensibilidad, que tiene la misma actividad contra los gérmenes que producen infecciones en la boca, como los betalactámicos, y por lo tanto entonces no hace reacciones cruzadas ni de alergia ni de resistencias bacterianas con los medicamentos que anteriormente habíamos visto, penicilinas, cefalosporinas. Retomando pues el grupo de los macrólidos que ayer comenzamos, vamos a hablar ahora de claritromicina. Claritromicina. De hecho, ayer empezábamos a hablar de ella cuando me dijeron que había que empezar más bien por las eritromicinas. Bueno, entonces empezamos con la claritromicina. ¿Qué debemos conocer de la claritromicina? Que la claritromicina es del grupo de los macrólidos y que por lo tanto tiene una actividad antimicrobiana muy semejante a la eritromicina. Es decir, puedes utilizar la claritromicina con toda confianza para manejar infecciones provocadas por gérmenes cocos gram positivos y anaerobios bucales. Esta es una novedad, anaerobios bucales. ¿Qué es un anaerobio? Un anaerobio es un germen que puede vivir en atmósferas en donde no hay oxígeno, ¿sí? Las células humanas siempre son células aerobias, es decir, que necesitan vivir en ambientes ricos en oxígeno. Hay algunas bacterias que pueden sobrevivir, es más, que pueden reproducirse y tener una vida normal en ambientes con poco oxígeno o con ausencia de oxígeno. Para este tipo de infecciones provocadas por anaerobios en la boca, bueno, pues
es útil también la claritromicina, no solamente contra cocos y algunos bacilos gram positivos, sino también contra anaerobios bucales. Dentro de estas familias de bacterias tenemos del género Bacteroides, el género Bacteroides melaninogenicus, tenemos las moraxelas, tenemos las legionelas, tenemos el Mycoplasma pneumoniae y también tenemos otra bacteria que muy frecuentemente se asocia a las úlceras que en algunos pacientes se ven en el estómago. Bueno, muy bien. Ahora, como es del grupo de los macrólidos, tiene parentesco cercano con la eritromicina. Por lo tanto, bacterias que son resistentes a la eritromicina también serán bacterias resistentes a la claritromicina y otros antibióticos del mismo grupo, otros medicamentos del mismo grupo de los macrólidos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta también. Este medicamento, comparado con la eritromicina, es más estable en el estómago. Acuérdense que habíamos dicho que la eritromicina necesita trabajar con un estómago vacío, que por eso es entonces que la debemos recetar en condiciones de ayuno, siempre, porque la presencia de alimento en el estómago interfiere con su absorción, con la absorción de la eritromicina. Bueno, parece ser que la claritromicina es más estable en el estómago que la eritromicina. Dicho de otro modo, a la claritromicina no le interesa si el estómago tiene alimento o no. Puedes utilizarlo de cualquier manera, siempre por la vía oral. La claritromicina se absorbe rápidamente a través del intestino delgado. Muy fácilmente llega a la sangre y el problema es que como llega muy rápidamente a la sangre, en muchas ocasiones la sangre que saca los nutrientes del aparato digestivo se los lleva muy frecuentemente, estos nutrientes se los lleva al hígado para que el hígado entonces los maneje, los transforme y los libere para que los tejidos puedan hacer uso de ellos. Esto puede afectar también a algunos medicamentos como la claritromicina. Como se absorbe muy rápidamente, entonces la sangre puede, alguna buena parte de la sangre puede conducir la claritromicina al hígado. El problema es que el hígado va también a modificar la claritromicina y nos va a disminuir la dosis que habíamos recetado y que calculábamos que había de resolver los problemas de infección. Por eso, en algunos casos, tenemos que aumentar un poquito la dosis de la claritromicina, las dosis aconsejables de la claritromicina, porque el hígado fácilmente se lleva una buena cantidad del medicamento, lo transforma y luego después, para acabar, el hígado lo manda a los riñones y ahí se acabó una buena cantidad de la dosis que usaste que le recetaste a tu paciente de claritromicina. Por eso entonces hay que tener esto en cuenta y entonces recetar un poquito más de la dosis máxima aconsejable, ¿sí? Bien, decíamos entonces que la claritromicina se maneja bien en el estómago. Finalmente, cuando llega a los tejidos, se distribuye muy fácilmente en ellos. Inclusive se sabe que la claritromicina se distribuye ligeramente mayor, tiene una tasa de distribución ligeramente mayor en los tejidos que la eritromicina.
Posteriormente, después de liberar sus efectos, la claritromicina finalmente pasa al hígado, el hígado termina de transformarla toda y luego la pasa a los riñones. Se ha comprobado que la vida media de la claritromicina puede, en la mayor parte de los pacientes sanos, por supuesto, quiero decir pacientes sanos fuera de la boca, ¿verdad? Presenta una vida media un poquito prolongada. A veces una dosis de claritromicina nos puede durar en un paciente de 3 a 6 horas en dosis bajas. Ahora, en dosis altas, la claritromicina puede permanecer, una dosis puede permanecer más tiempo en el organismo de un paciente, de 6 a 9 horas. De 6 a 9 horas. ¿Por qué se ve esto en la claritromicina? Porque la claritromicina al pasar al hígado, el hígado la transforma y luego en algún paso de esas transformaciones químicas que se ven en el hígado produce una sustancia todavía muy activa como la molécula original de la claritromicina. Esto se conoce como un metabolito activo de la claritromicina. Es una sustancia entonces que puede prolongar los efectos deseables, pero también los indeseables de la claritromicina más tiempo del que nosotros habíamos calculado. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que puede durar en muchos pacientes, no son pocos, en muchas personas, más tiempo de lo que vemos en otros pacientes, ¿sí? De 6 a 9 horas inclusive, para que podamos entonces recetarla de manera adecuada. Finalmente, la claritromicina va a salir del organismo del paciente, como casi todos los medicamentos, a través de la orina formada en los riñones. ¿Para qué se usa la claritromicina? En el terreno médico ha mostrado ser muy útil la claritromicina para el manejo de infecciones respiratorias. Infecciones respiratorias altas o infecciones respiratorias bajas. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que las vías respiratorias se inician en la nariz y a veces también en la boca, porque a veces, sobre todo cuando tenemos problemas en la nariz para respirar, para pasar aire, a veces lo hacemos por la boca. Entonces, son parte de las vías respiratorias la nariz y secundariamente la boca, luego la faringe y por último la tráquea. Son entonces vías respiratorias superiores, es decir, que están arriba. Luego siguen las vías respiratorias inferiores, ya serán los bronquios de primero, segundo y tercer orden, es decir, bronquios amplios, bronquios de mediano diámetro y bronquios pequeños, ¿sí? Entonces, estas son las vías respiratorias inferiores. Bueno, pues sí, cuando tenemos infecciones en vías respiratorias altas o vías respiratorias bajas, está indicada entonces la claritromicina. En infecciones en la boca, infecciones bucodentales. En problemas de sinusitis, ¿qué es una sinusitis? Una sinusitis es una inflamación de los senos aéreos paranasales. Recuerda que alrededor de la nariz, los huesos que rodean la nariz tienen huecos dentro de ellos. Estos huecos se comunican a las fosas nasales y se conocen con el nombre de senos aéreos paranasales. Senos viene de sinus, que en latín significa cavidad, una caverna, una cueva, ¿verdad? En términos generales. Aquí le aplicamos el término seno, que viene de sinus,
las cavidades que encontramos en los huesos. En los maxilares superiores, por ejemplo, tenemos huecos dentro de ellos que se comunican con las fosas nasales. En el frontal, arriba de la nariz, también en la parte baja del frontal tenemos algunos huecos también, se conocen con el nombre de senos frontales, que comunican también con la nariz. También en el esfenoides, en la parte de atrás y superior de la nariz, también es un hueso que el cuerpo del esfenoides es también hueco y comunica también con la nariz, se llama seno esfenoidal. ¿Por qué esta comunicación con la nariz? Están muy bien comunicadas todas estas cavidades de estos huesos que anteriormente mencioné. Todos se comunican con la nariz, tienen el mismo recubrimiento interno que tienen las fosas nasales, también lo tienen los senos aéreos paranasales, y fíjense cómo se llaman, senos aéreos, porque no tienen otra cosa adentro de ellos más que aire. Senos aéreos paranasales. Paranasales porque rodean las fosas nasales, en los huesos entonces vecinos. Bueno, cuando se infectan y cuando se inflaman la mucosa nasal que recubre los senos aéreos paranasales, se habla entonces de una sinusitis, es decir, inflamación de los senos aéreos. Pues ahí está también indicada la claritromicina. Cuando hay una infección en el oído medio, hay una otitis media. El término itis, acuérdense que significa inflamación, otos es oído, otitis medias. También está indicada la claritromicina. Recordar que el oído medio tiene una comunicación también importante con las vías aéreas, ¿sí? Las neumonías, que la gente habla de pulmonías, porque sí, son enfermedades provocadas por bacterias principalmente que se asientan en el tejido pulmonar. Entonces hablamos de neumonías o de pulmonías, como dice la gente. Ahí también la claritromicina está indicada. En infecciones de la piel. Y otra cosa importante, para tratar infecciones en el estómago relacionadas con las úlceras que tienen algunas personas en su estómago. Se ha comprobado que un germen que muy frecuentemente se asocia a esas úlceras en el estómago, en algunas personas, es el Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, con H al principio. Helicobacter pylori. Esta bacteria, el Helicobacter pylori, hay que tratarla con medicamentos contra la infección, como la claritromicina, que ha resultado excelente para erradicar, para quitar de las úlceras de un estómago enfermo la presencia de esta bacteria. Entonces, la claritromicina es muy útil en el manejo de las úlceras gástricas, de las úlceras en el estómago, para tratar de sacar de ahí a la bacteria asociada con las úlceras. Bien, esto es entonces las enfermedades en donde pueden estar indicadas, pueden estar indicada la claritromicina para combatir una infección. Efectos adversos, efectos indeseables, efectos tóxicos, aquí podemos decir que son muy semejantes a los que vimos ya cuando hablamos de la eritromicina. Efectos adversos, indeseables, tóxicos, ¿verdad? Son muy similares a los que vemos con la eritromicina.
hay una cosa muy importante aquí dentro de los efectos tóxicos con la claritromicina, que puede provocar trastornos en la audición. ¿Qué es la audición? La audición se puede mencionar también como el sentido, como dice la gente, el sentido del oído, ¿sí? El sentido de la audición. Bueno, pues una manifestación tóxica de la claritromicina puede afectar los oídos, tus oídos, sobre todo la cavidad timpánica, la cavidad del tímpano, y provocarte entonces un problema de audición. Estos pacientes se quejan de que mientras están tomando la claritromicina, ya no oyen como antes, ya no tienen una audición como anteriormente la tenían. Ahora oyen un poquito más, un poquito menos, más bien dicho, un poquito menos. Afortunadamente, esta pérdida de la audición puede ser reversible. Es decir, el paciente deja de tomar la claritromicina y a los pocos días ya vuelve a oír como antes. Si se queja entonces un paciente que está tomando claritromicina de esto, de que ya no oye como antes, mejor quítasela y recétale otra cosa. Porque si sigue tomando la claritromicina, entonces los oídos se pueden dañar permanentemente, ya no en forma reversible, sino en forma irreversible. Entonces hay que cuidar a nuestros pacientes. Otra cosa también importante es que la claritromicina puede producir, como muchos antibióticos, como muchos medicamentos contra infecciones, por vía oral, puede producir también diarreas, ¿sí? Porque produce inflamaciones en el intestino delgado, en el intestino grueso. La claritromicina también puede mostrarse tóxica contra el hígado, sobre todo en dosis altas. También hay que tener cuidado y por último se habla de rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis. Voy a deletrearlo. R-A-B grande, D de dedo, O, M de mamá, I-O, L-I-S-I-S, lisis, rhabdomiólisis. ¿Qué quiere decir rhabdomiólisis? Lisis es destrucción. Cuando hablamos de rhabdomiólisis, en efectos tóxicos de algunos medicamentos que pueden perjudicar el músculo liso, eso es lo que quiere decir rhabdomios. Mios es músculo. Rhabdomiólisis. Entonces, la claritromicina puede ser peligrosa en algunos pacientes porque puede provocar trastornos a nivel del músculo liso, por pérdida de músculo liso, en algunos órganos huecos del cuerpo de algún paciente. ¿Qué tan segura es la claritromicina en mujeres embarazadas o en mujeres que están lactando, que están alimentando a sus bebés? No se conoce. En realidad, ¿qué tan segura es la claritromicina? En realidad no se conoce. Pero aquí hay que recordar que la eritromicina que vimos recientemente sí es peligrosa en una mujer embarazada o en etapa de lactancia. Entonces, como la claritromicina es pariente cercana de la eritromicina, mejor no la recetes ni en mujeres embarazadas ni en mujeres que están lactando, que están alimentando a sus bebés. Por último, la dosis de claritromicina. En adultos, se puede dar
dos tipos de tratamientos con la claritromicina. Tratamientos a base de dosis bajas o tratamientos a base de dosis altas. ¿De qué depende esto? Depende de lo intensa que sea la infección que pretendes combatir, que pretendes tratar. Entonces, infecciones muy intensas, muy agudas, entonces se deberán tratar con dosis altas de claritromicina. En cambio, infecciones menos intensas, como la mayor parte de infecciones que vemos en la boca, pues solamente ameritan dosis bajas de claritromicina. Estoy hablando de adultos, ¿sí? Estoy hablando de adultos. Esto no es válido para niños. Entonces, dosis bajas para adultos de claritromicina, sí, 2 dosis, una en la mañana, otra en la noche, es decir, cada 12 horas. Generalmente 250 miligramos cada 12 horas por 7 días. Por 7 días, es decir, por una semana. Vuelvo a repetir, adultos, pues con alguna infección, ¿verdad? Entonces, sobre todo en la boca, 250 miligramos de claritromicina por la mañana, 250 por la noche, es decir, cada 12 horas. Acuérdate que se tiene que aconsejar al paciente que lo debe tomar a las mismas horas de la mañana y de la noche. O sea, si se tomó la dosis de la mañana a las 8 de la mañana, 12 horas después, es decir, a las 8 de la noche en punto, si se puede, debe tomar entonces la dosis de la noche. Y no esperarse hasta que se vaya a dormir, y no esperarse hasta que se acuerde cuando ya está conciliando el sueño, que no ha tomado su dosis de claritromicina, etcétera. Entonces, que sea muy puntual en el manejo de el tratamiento con este medicamento o con cualquier otro. Ahora, las dosis altas de penicilina, de claritromicina, dosis altas de claritromicina son de 500, también para adultos, 500 miligramos cada 12 horas. En lugar de 250, lo doble, 500 miligramos cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo? 14 días. 14 días, sobre todo en adultos, pero para infecciones ya muy graves, infecciones pues muy intensas, ¿sí? Esto es lo que se recomienda para adultos. La claritromicina también tiene una presentación líquida para niños. Es buena también para niños con las precauciones debidas. Entonces, ¿cuál es la dosis para niños? Niños pequeños, 7,5 miligramos por kilo de peso en 24 horas. 7,5, 7,5 miligramos por cada kilo que pese el niño. Todo esto, tomarlo en cuenta para 24 horas, es decir, para un día. Ahora, esa cantidad que ya calculaste, tienes que dividirla entre 2 para que ahora el niño tome una dosis, la mitad de esa dosis, cada 12 horas, ¿sí? Cada 12 horas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Bueno, esto fue claritromicina. Doctor, Sí, dígame. yo aquí tengo una pregunta. ¿Cuáles son las bacterias a las que atacaba? A ver, no te oigo muy bien, como que hay interferencia. A ver. ¿Cuáles eran las bacterias a las que atacaba la claritromicina? La claritromicina es útil para infecciones provocadas por cocos, bacilos gram positivos, como los que ves en una infección de la boca, ¿sí?
pero también es útil para algunos gérmenes anaerobios del género bacteroides, del género peptococo o peptococcus, del género moraxella, mora, y luego una X, moraxella, del género legionella, de legión, con G, legionella, ¿sí? Principalmente, y también para el helico, con H al principio, Helicobacter pylori, Helicobacter que vemos en el píloro del estómago. Otra aclaración, otra pregunta. Sí, yo, doctor. A ver, dígame. Para una persona alérgica a los betalactámicos, Sí. Por ejemplo, una persona del sexo femenino que es alérgica a estos betalactámicos y está embarazada, ¿qué tipo de, a lo mejor, de antibiótico se puede recetar, siendo que la claritromicina y la eritromicina no está recomendada en mujeres embarazadas o lactantes? Sí. Bueno, nos quedan otras alternativas. Después de estos temas de medicamentos del grupo de los macrólidos, que son los que estamos viendo hoy, vamos a seguir con clindamicina, C-L-I-N, clindamicina. Puede ser entonces una alternativa para esta persona embarazada. El caso que me propones, una mujer embarazada alérgica a betalactámicos. Puede ser entonces una alternativa para ella. Después hablaremos también de clindamicina y de otros medicamentos contra infecciones. ¿Algo más? ¿Alguna otra aclaración? Bueno, entonces, tenemos otro medicamento del grupo de los macrólidos, es el más nuevo y que está recetándose muy bien, se está moviendo comercialmente muy bien en pacientes con infecciones en la boca. Este medicamento es la acitromicina, Aci con Z, A-Z-I, T-R-O, micina con C, acitromicina. Bueno, es el medicamento más joven, más reciente, ¿verdad? Más reciente del grupo de los macrólidos, aunque ya tiene algo de tiempo, pero es el más reciente. Por lo tanto, entonces es un medicamento también muy emparentado químicamente, pariente cercano de la eritromicina y de la claritromicina que acabamos de ver. Es del mismo grupo. Por lo tanto, comparten muchas características estos tres medicamentos, sobre todo en su estructura molecular, en su estructura química. ¿Qué características tiene la acitromicina? Comparada entonces con la eritromicina y la claritromicina, la acitromicina se mueve más fácilmente dentro del organismo de un paciente que sus parientes cercanas, eritromicina y claritromicina. La acitromicina entonces tiene una buena farmacocinética, es decir, se mueve muy fácil, muy ligeramente dentro del organismo de una persona. ¿Sí? También la acitromicina se tolera mejor
que la eritromicina y que la claritromicina por parte de la mayor parte de los pacientes que la consumen. Otra cosa que se puede decir también, muy buena de la acitromicina, es que es un medicamento que puede manejar infecciones provocadas por los gérmenes que anteriormente mencionábamos, aunque se ha mostrado menos efectiva contra cocos gram positivos. Sí, los puede dominar, sí, los puede combatir, pero si son infecciones provocadas por gram positivos, como los que vemos en la boca, entonces yo propondría mejor la claritromicina que la acitromicina. De cualquier manera, también puede manejar estas infecciones, pero es más efectiva la claritromicina que la acitromicina contra cocos gram positivos. En compensación, la acitromicina es activa, muy activa contra otros gérmenes productores de infecciones, ya no en la boca, sino en aparato respiratorio, por ejemplo, en aparato respiratorio, infecciones en aparato urogenital, ¿sí? En aparato urinario y genital. Tenemos también infecciones en algunos otros tejidos blandos del cuerpo, como por ejemplo en la piel, como por ejemplo en tejido muscular, para los que se ha empleado con buenos resultados también la acitromicina. Acitromicina, ¿sí? Inclusive enfermedades de los ojos, como una conjuntivitis, un tipo de conjuntivitis provocada por un germen que se conoce con el nombre de tracoma, se puede combatir con mucho éxito con la acitromicina. Pero por lo que corresponde a ustedes en relación con infecciones en la boca, se puede manejar la acitromicina, pero yo me inclinaría más, bueno, ya ustedes verán, ¿verdad? Con su experiencia personal, así es como va uno conociendo medicamentos y después los sigue recetando si le convienen, si te convencieron, y si no te convencieron, pues dejas de recetarlos y ya, ¿verdad? Pero sí, yo prefiero en infecciones en la boca la claritromicina que la acitromicina. Este medicamento también no actúa contra gérmenes, contra bacterias resistentes a eritromicina. Como comparten más o menos la misma estructura molecular, por eso bacterias resistentes a la eritromicina, olvídate de recetar claritromicina o acitromicina porque pertenecen a la misma familia y vas a tener el mismo mal resultado. Por otro lado, la acitromicina es muy estable en el pH ácido del estómago, se absorbe muy rápidamente cuando es administrada por vía oral. De hecho, solamente hay presentaciones orales de la acitromicina. Parece ser que hay cierta interferencia con alimentos en el estómago, por lo que debe aconsejarse que se tome con el estómago vacío. Se distribuye muy ampliamente en los tejidos corporales y como tiene el mismo mecanismo de acción de la eritromicina y de la claritromicina para combatir bacterias, es decir, interfiriendo con la síntesis de proteínas de la célula bacteriana, pues entonces penetra muy bien dentro de las células bacterianas y también dentro de algunas células
humanas. De hecho, se ve muy buena concentración en tejidos en donde abundan los macrófagos, los fibroblastos, es decir, células propias de la inflamación. Y por otro lado, tiene una vida media muy prolongada. Este es otro beneficio de la acitromicina, es otra cosa que te ofrece la acitromicina, que tiene una vida media prolongada, por lo tanto fácilmente se puede consumir, se puede recetar en tratamientos una sola vez en 24 horas. Es decir, una dosis cada 24 horas. Entonces es un medicamento cómodo porque, sobre todo para personas muy ocupadas que salen de su casa por la mañana temprano y regresan a su casa ya tarde, por la tarde, muy tarde o por casi en la noche, pues ni siquiera tienen que llevarse la acitromicina para consumir otras dosis durante el día. Con una sola dosis tienen por la mañana, ¿sí? Antes del desayuno, dejan el medicamento en su casa y al día siguiente lo vuelven a usar. Entonces, esto es cómodo para muchos pacientes. Bien, finalmente, también la acitromicina sale del organismo del paciente por riñón a través de la orina, sale también en alguna proporción en la bilis formada por el hígado, más o menos un 10% de la dosis. Efectos adversos, efectos molestos provocados por la acitromicina. Hay pacientes que se han quejado de cierta incomodidad en el estómago. No llega generalmente a dolor, y si hay dolor es un dolor muy poco intenso, un dolor muy leve, localizado en estómago. Generalmente son pocos los pacientes que se quejan de esto. Hay otros que se han quejado también poco frecuentes de dolor de cabeza, cefaleas, mareo, sensación de mareo. Entonces, con ellos hay que ajustar nada más un poquito la dosis para que consuman menor cantidad del medicamento y entonces generalmente desaparecen estos efectos indeseables. Usos terapéuticos. ¿Para qué se usa la acitromicina? Es aconsejable, vuelvo a repetir, en infecciones bucodentales, en infecciones que se ven en la boca todos los días, sobre todo en pacientes intolerantes a la eritromicina. Una alternativa es la acitromicina. En mecanismos de prevención para prevenir infecciones después de cirugías en tu consultorio dental, o también para prevenir endocarditis bacterianas, sobre todo en niños. También este medicamento se ha usado en infecciones de vías respiratorias, de vías urinarias, de vías genitales, y también mencionábamos en algunas conjuntivitis, es decir, inflamación de la conjuntiva de los ojos. La dosis, usualmente para adultos, habitualmente la acitromicina se vende en presentaciones de tabletas. Cada caja de acitromicina en las farmacias trae 3 tabletas de acitromicina de 500 miligramos cada una para adultos. Entonces, acuérdate de recetar en adultos 500 miligramos, o sea, una tableta que trae 500 miligramos cada 24 horas. Acuérdate de recetarla 1 a 2 horas antes de alimentos. 1 a 2 horas antes de alimentos para que encuentre el estómago vacío.
En niños pequeños, la dosis aconsejable es de 10 miligramos por kilo al día, 10 miligramos por kilo de peso al día, también durante 3 días. En un adulto también la dosis usual de acitromicina es durante 3 días. A veces se tiene que prolongar un poquito, 4 días, 5 días, pero generalmente no más porque la acitromicina es un buen medicamento contra infecciones. ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces voy a pasar lista y nos despediremos. Aranda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arenas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Barajas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cabrera. Presente. Canales. Presente. Casillas. Presente. Cázares Amézquita. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cázares Barragán. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Cervantes. Presente. Cruz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Del Villar. Presente. Delgadillo. Presente. Frausto. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. García de la Torre. Presente. García Romero. Presente, doctor. Hernández. Presente, doctor. Huerta. Presente, doctor. Infante. Presente. Lara Marta. Lara Ríos. Presente. Lee. Presente. Londoño. Presente, doctor. López. Presente, doctor. Marín. Presente, doctor. Marún. Presente, doctor. Mesa. Presente, doctor. Mireles. Presente. Munguía. Presente. Muñoz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Navarro. Presente, doctor. Ocampo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Orozco Arias. Presente. Orozco Gallardo. Presente, doctor. Orozco Rentería. Presente. Pacheco. Presente. Pío. Presente, doctor. Buenas tardes. Preciado. Buenas tardes. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Reyes. Presente, doctor. Rodríguez. Presente, doctor. Romero. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romo. Presente, doctor. Ruiz. Presente, doctor. Salcedo. Presente, doctor. Sánchez Casillas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Gutiérrez. Presente, doctor. Sánchez Sendejas. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Santana. Presente, doctor. Tapia. Presente, doc. Valdés. Presente, doctor. Villalpando. Presente, doctor. Bien. Pues muchas gracias por su atención y hasta mañana. Que tengan una buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adiós. Hasta luego. También tú. Hasta luego.